Todos conocemos la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Esos momentos icónicos que nos han contado 1000 veces. Pero, ¿y si esa historia fuera solo la punta del iceberg? Hoy vamos a escarbar un poco más allá, para descubrir un relato mucho más complejo y, la verdad, sorprendente sobre cómo imperios, nativos y sueños de libertad chocaron para forjar una nación. Y esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos cimientos de esta nación? La respuesta, ya te lo adelanto, puede que no esté donde siempre hemos mirado. Vale, empecemos por el principio, pero ojo, no ese principio que todos tenemos en mente. Olvidémonos por un momento de los barcos de los peregrinos, porque la historia en este continente arrancó mucho, pero que mucho antes. A ver, esta línea de tiempo es que lo desmonta todo, fijaos bien en las fechas. Muchísimo antes de que los peregrinos llegaran, en 1620, ya existía Cahokia, una auténtica metrópolis nativa, y San Agustín, una ciudad española en toda regla. O sea que la historia que nos han contado siempre es en realidad la última en llegar a la fiesta. Y esto es importantísimo, de verdad. No estamos hablando de 4 cabañas. No, Cahokia, que estaba cerca de lo que hoy es San Luis, era una ciudad que bullía de vida, más grande que el Londres de su tiempo. El continente no estaba para nada vacío, era un mosaico de culturas súper avanzadas. Y aquí es donde el relato tradicional empieza a hacer aguas por todas partes. La primera ciudad europea, San Agustín, en Florida. Española. El primer idioma europeo que se habló allí, el español. La primera cultura ganadera, las primeras leyes, todo de herencia hispánica. Esta es la capa de la tarta que, convenientemente, se suele olvidar. Bueno, y ahora vamos a meternos en un capítulo que es fascinante y que de verdad muy poca gente conoce. Es una historia sobre la libertad que no tiene lugar en las colonias británicas, no, sino en la casa de su gran rival del sur, la Florida española. Memorizad esta fecha, 1693, un año que igual no sale en los libros de texto, pero que, vaya si fue importante, encendió una llama de esperanza para miles de personas y, de paso, se convirtió en un arma geopolítica de primer orden. Resulta que el rey Carlos II de España firma este edicto. Y ojo, no era solo un gesto de buena voluntad, era una jugada maestra de estrategia. Ofrecía libertad a cambio de lealtad. ¿Y qué conseguía con esto? Pues desestabilizar toda la economía de plantaciones de sus archienemigos británicos y a la vez reforzar sus propias defensas. Brillante. Es que intentemos imaginar ese viaje. Un camino plagado de peligros mortales. Cada paso que daban era un acto de valentía alucinante. Y todo impulsado por una promesa: conseguir una libertad que era, literalmente, impensable solo unos cientos de kilómetros más al norte. Y aquí está el resultado de toda esa valentía. Más de un siglo antes de la Guerra de Secesión ya existía en este territorio un bastión de libertad para los afroamericanos, el Fuerte Mose. Es que es un hito fundamental, un pilar en la historia de la lucha por la libertad en este continente. Vale, pues sobre toda esta base, sobre estos cimientos complejos que a menudo se nos olvidan, es donde se construye la historia que sí nos suena más, el nacimiento de la República Estadounidense. Pero vamos a ver que incluso esos eventos tan conocidos están empapados de las tensiones y de todo el legado que ya hemos visto. La Revolución Americana, no fue solo una guerra por los impuestos, fue un choque de trenes ideológico. La lealtad a un rey contra un ideal nuevo, radical, de libertad individual. Una idea de autogobierno que iba a cambiar el mundo. Eso sí, la definición de quién entraba en esa libertad siguió siendo un campo de batalla. Y para darle forma a esa idea de libertad, nace la Constitución. Fue un intento audaz de equilibrar el poder del gobierno con los derechos de la gente. Pero claro, ese mismo documento, que buscaba crear una unión más perfecta, llevaba dentro el veneno, las contradicciones sobre la esclavitud y los derechos que casi destrozan la nación. Un experimento, de hecho, que todavía sigue en marcha. Una vez consolidada la República, la nación entera miró hacia el oeste. Y ahí entró en juego la idea del destino manifiesto. Esa creencia de que su expansión era, inevitable y ordenada por Dios. Esto impulsó un crecimiento imparable, sí, pero a un coste humano tremendo, arrasando y desplazando a las culturas nativas que llevaban ahí milenios. Y al final, como no podía ser de otra manera, todas esas contradicciones internas reventaron. La Guerra de Secesión fue el gran trauma que forjó la identidad moderna del país. Una carnicería que no solo acabó con la esclavitud legal, sino que respondió a la pregunta del millón. ¿Podía una nación, nacida en la libertad, sobrevivir siendo mitad esclava y mitad libre? Y todo este viaje nos trae hasta hoy. ¿Cómo resuena todo este pasado, todas estas capas de historia en los Estados Unidos actuales?
Fijaos en estos datos, porque son muy reveladores. El crecimiento de la población hispana es una de las transformaciones más bestias del país. Hay quien lo llama una rehispanización, casi como un eco demográfico de aquellas primeras raíces españolas de las que hablábamos al principio. Y esto, para mí, cierra el círculo de una manera perfecta. Demuestra que la historia no es una línea recta, es un círculo. El presente está volviendo a conectar con un pasado que parecía olvidado, cerrando un ciclo que empezó hace casi 500 años en las costas de Florida. Así que la pregunta final es esta. ¿Son los Estados Unidos un producto ya terminado, algo fijo, o más bien un experimento que está en constante evolución? Quizás la verdadera esencia de esta nación no sea una identidad grabada en piedra, sino precisamente eso, su capacidad para cambiar, para evolucionar y para reinventarse constantemente a partir de la increíble mezcla de su gente. Un experimento, desde luego, que sigue muy vivo.